y autoridad, con gran gloria y potestad. Tú viniste a levantar este reino sin final. Somos pueblo escogido, somos cuerpo del Señor. Buenos días, amados hermanos, que la paz de nuestro Señor Jesucristo more en cada uno de nosotros. Amén. Damos la bienvenida a hermanos de otras congregaciones, amigos que nos visitan, Cuerpo de Cristo y Alemania, seamos todos reunidos en la paz de nuestro Señor Jesucristo. El tema que vamos a estar desarrollando esta preciosa mañana tiene por título Poniendo en orden las prioridades de nuestras vidas. Está basado en el capítulo de Lucas, precisamente en el versículo 16 al 21. Y es que, hermanos, todos sabemos, creemos que hay una vida después de la muerte, hermanos. Amén, ¿verdad? Todos sabemos que hay una vida después de la muerte. Y también todos sabemos que lo que hagamos acá en esta tierra va a tener un eco en la eternidad. Y va a depender si vamos a alcanzar los cielos o si Dios nos mandará al fuego eterno. Hay consecuencias, hermanos, cuando nosotros habitamos en esta tierra, pero muchas veces nosotros como que no las relacionamos, como que no relacionamos que hay una vida después de la muerte y que hay un eco de cómo vivís tu vida aquí en la tierra que va a resonar ya sea en la eternidad, ya sea en el cielo o en el infierno. Muchos de nosotros tenemos por prioridad y decimos la vida. ¿Qué es la vida? Bueno, uno nace, crece, se desarrolla. Muchos de nosotros estudiamos o aprendemos un oficio y por ende, porque decimos para lograr tener un trabajo o un negocio o también, ¿por qué no así decirlo? Si hay una herencia por parte de mi padre, de mi madre, administrarla de manera correcta para yo tener el sustento y vivir una vida plena. Y vivir los años que Dios me permita. Muchos de nosotros tenemos ese como prioridad. Ese es el concepto de la sociedad en la actualidad. Pero no asociamos de que nosotros, después de que muramos, vamos a tener una vida eterna y va a depender de nosotros qué tipo de vida eterna vamos a tener, si es de gozo o de sufrimiento y dolor. Eso es lo que estaba sucediendo y eso es lo que estaba hablando el capítulo 12 de Lucas. Nuestro Señor Jesucristo dice que había, en el versículo 1 dice que había una gran cantidad de personas, una muchedumbre. Y comienza Jesucristo a decir de que a ese montón de personas, de que no temiesen a las personas que pueden matar tu alma, a matar tu cuerpo, porque después de eso nada puede hacer, te mató, listo, pero sí dice temerle a quien, además de matar tu cuerpo, pueda matar tu alma. Y comienza nuestro Señor Jesucristo a dar un sermón y comienza a decir de que aquel que reconozca el señorío de Cristo aquí en la tierra, su Padre allá en los cielos le va a reconocer. Comienza a decir que la persona que vive las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, él va a ser recompensado y que hay un galardón. Hay un galardón que puede ser cómo te comportas aquí en esta tierra. Un galardón, si te portas bien y haces la voluntad de Dios, hay el galardón de la vida eterna y vamos a gozarnos con Cristo allá en la eternidad. Amén, hermanos. Pero si vivimos una vida no de acuerdo a la voluntad de Dios, hay un castigo. Y por eso es que dice que ten
Teme a quien puede matar tu cuerpo, pero también matar tu alma. Y es interesante cómo Jesucristo comienza a dar ese sermón y de repente lo interrumpe alguien. Muchos diríamos, va a ser una pregunta alusiva a lo que nuestro Señor Jesucristo está hablando, está dando el sermón, pero esta no es así. Comienza y dice en el versículo 13, capítulo 12, versículo 13, dice así: y le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Como que la pregunta no se relaciona con lo que nuestro Señor Jesucristo estaba predicando. Nuestro Señor Jesucristo habla de la vida después de la muerte, y este viene con una pregunta totalmente distinta. Como que él traía su propia agenda. Yo vengo aquí, estoy escuchando el sermón de Cristo, de Dios, de Jesucristo, porque yo tengo mi propia agenda y yo tengo mi pregunta que le voy a hacer. Muchas veces nosotros aquí venimos a la iglesia con nuestra propia agenda. La agenda, las preocupaciones que tengo en la casa, que no tengo esto, no tengo lo otro, y venimos con una agenda totalmente distinta y obviamos totalmente el sermón o la clase de que hoy se le está impartiendo. ¿Por qué? Porque no vienen alineadas su mente, su cuerpo y su espíritu con Dios. Ellos traen su propia agenda. Muchas veces traemos nuestra propia agenda. Y esto es lo que estaba sucediendo con este joven. Él traía esa agenda. Posiblemente este muchacho le habían heredado hace poco, pero resulta que en el contexto judío, el primogénito recibía las 2/3 partes de su herencia, y el resto de los hermanos recibían 1/3 parte. Y al parecer él no estaba contento con ello. Y era una ley de Dios, no estaba contento con lo que Dios había demandado en ese momento y no estaba contento con la cantidad de dinero que le había correspondido. Entonces él viene y le hace la pregunta a nuestro Señor Jesucristo. Posiblemente el hermano era uno de los seguidores de Cristo y le tenía respeto y le tenía estima a nuestro Señor Jesucristo, y entonces él en su mente podríamos pensar que si Jesucristo lo demandara, él iba a compartir esa herencia. Y por eso le dice: maestro, di a mi hermano que comparta esa herencia. Pero es interesante cómo nuestro Señor Jesucristo le responde y dice, más él le dijo: hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Jesucristo es dueño de la tierra y su plenitud. Amén. Pero a él no le interesa eso. Porque sabe que son bienes temporales lo que cada uno tenemos aquí en esta tierra. A él no le interesa los bienes que tengamos acá. Él viene, lo que le interesa a nuestro Señor Jesucristo es nuestra alma. ¿Dónde va a parar? Después de la muerte. Por eso es que él viene diciendo y dice: ¿quién ha puesto sobre vosotros como vuestro partidor? Y les dijo: mirad, guardaos de toda avaricia, porque esa persona estaba siendo atraído por la avaricia. Él no es que no tenía, él quería más de lo que la ley judía les había dado, pero él quería más dinero. Por eso es que quería que convencieran al hermano de que le diera. Guardaos de toda avaricia, dice, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. A nosotros, nuestro Señor Jesucristo no nos va a demandar por cuánto dinero o bienes materiales acumulamos en esta tierra. No, Él no. Por eso es de que nosotros, primeramente, nuestra prioridad es alcanzar ese galardón que Cristo nos ha puesto en nuestras manos. Esa es la prioridad de toda persona cuando Dios le da el favor de nacer en esta tierra. Que nosotros busquemos ese reino.
A él no le interesa cuánto va, es que el hermano Colladito tiene en su cuenta tantos miles de dólares y el hermano tiene menos. Entonces, yo voy a querer más al hermano Colladito porque su cuenta tiene más. No. Dios no ve eso. ¿Por qué? Porque son bienes temporales. Eso no nos vamos a llevar allá a la eternidad. ¿Y qué sucede, hermano? Muchos de nosotros trabajamos, crecemos, nos esforzamos para acumular ese tipo de riqueza, pero que al final del día Dios nos dice de que esa no es nuestra prioridad en esta tierra. Hay tres cosas que nosotros no decidimos, hermano. Una, no decidimos qué sexo vamos a hacer, si somos hombre o mujer, eso no lo decidimos, lo decide Dios. Otra cosa es no decidimos de qué país o raza vamos a ser. Y una tercera, no decidimos en qué época del tiempo vamos a nacer. Porque nosotros no tenemos esos poderes de decisión. Y no decidimos cuánto tiempo aquí en esta tierra vamos a estar. Son cosas muy importantes de que nosotros no decidimos. Es por ello que nosotros debemos de tener una sola prioridad. Y es buscar el reino de Dios. Nosotros nacimos y venimos a esta tierra para alcanzar el reino de Dios. No es malo acumular riqueza, no es malo, pero el problema, más adelante dice en ese mismo capítulo que donde está tu corazón, es el problema. Si lo tenemos en los bienes materiales o lo tenemos en de Dios. Y al parecer, este muchacho, lamentablemente, ¿dónde tenía el corazón, hermano? En los bienes materiales, porque estaba más preocupado por la herencia, que quería que el otro hermano le compartiese más, porque él tenía más, que la vida eterna. La prioridad de ese señor o ese muchacho era totalmente distinta a la prioridad que nuestro Señor Jesucristo estaba enseñando. Y es por ello que nuestro Señor Jesucristo le dedica muchos versículos a ese muchacho o a ese joven. Y comienza y le dice, también le refirió una parábola diciéndole, ya viene Jesús, ya comienza a diciéndole, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y le dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años. Repósate, come, bebe y regocíjate. ¿Vieron la mentalidad de que tenía esa persona de la parábola de nuestro Señor Jesucristo? Pareciese como dice en Isaías, capítulo 22, versículos 13 y 14. Dice así, he aquí gozo y alegría, matando vacas, degollando ovejas, comiendo carne y bebiendo vino, diciendo, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Esa era la agenda de ese personaje, de esa parábola. Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Y ese personaje se hace una pregunta, ¿qué haré? El problema es la respuesta a esa pregunta. La pregunta está bien, ¿qué haré? Dice. Pero dice, porque no tengo dónde guardar mis frutos. Sí tenía donde guardar sus frutos. Tenía unos graneros, pero de una capacidad menor.
que Dios ya había establecido, y con esa capacidad de esos graneros, él podía tener una vida plena. Pero el problema fue de ese personaje, es de que no se guardó de la avaricia. Él dice, derribaré esos graneros pequeños y haré uno más grande. Él no dijo, ok, voy a llenar mis graneros pequeños y la demás la comparto con mis semejantes, con mis hermanos y acá, porque Dios bendice para que nosotros compartamos esa bendición. Y ahí es el problema, porque él está pensando en sí mismo. Está pensando, ni aquí se mira que está pensando ni en su familia, porque dice, y dijo, haré derribar mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe y regocíjate. No dice, voy a dar la herencia a mi hijo, a mi hermano, nada, él es solamente para él, para sí. O sea, muchas de nosotros llevamos una agenda donde nos volvemos como esa persona, lamentablemente. Trabajamos horas extra, si nos dicen que nos van a pagar el doble el domingo, vamos a trabajar el domingo y así sucesivamente. ¿Por qué? Porque nuestra vida es de acumular y acumular y acumular y acumular. No es malo tener riqueza, el problema es la avaricia. El problema es quién es la prioridad. ¿Dónde está tu corazón? Muchos de nosotros no compartimos de la bendición de Dios porque tenemos temor. ¿En qué temor? En compartir. ¿Y yo con qué me quedo? Dice. Me quedo sin nada. Pero no confiamos en la providencia de Dios. Porque nosotros lamentablemente ponemos nuestra fe y nuestra esperanza en la providencia y no en el proveedor que es nuestro Dios. Ponemos nuestra fe y nuestra esperanza en nuestros bienes. Este Señor dice que, alma mía, muchos bienes tiene guardados para muchos años, así que reposa, come y bebe y regocíjate. Oye, yo no necesito de Dios. Tengo una gran sobreproducción que todas las cosas Él me los va. La riqueza que yo tengo es más que suficiente para vivir mis años. No necesito de Dios. Es lo que Él dice, no necesito de Dios. Y vemos que este señor es un agricultor, no recuerda quién hizo que cayese esa agua en esos cultivos. ¿Quién hizo que cayese en esa agua en esos cultivos? Dios. ¿Quién les dio el sol? ¿Quién les dio esa sobreproducción? Dios. Todas las cosas que nosotros tenemos es porque Dios le ha placido darnos. Y el problema de esto es que Él se creyó dueño de esas cosas. Y nosotros lo que somos, no somos los dueños de los bienes materiales, somos administradores. Porque no lo vamos a llevar a la eternidad. Nosotros no somos dueños de estos bienes materiales, nosotros no somos dueños, somos administradores. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo dice, pero Dios les dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Era de Él? No. ¿Por qué? Porque somos administradores y nosotros no sabemos cuánto tiempo vamos a estar en esta tierra. Y es interesante que dice, Dios dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Ni el alma de nosotros es de nosotros, imagínense. Porque vamos a rendir cuenta. Ni nuestra propia alma es nuestra, ahora van a ser... ¿Por qué los materiales no son de nosotros? Porque de Dios es la tierra y su plenitud. Y esta persona no estaba
no estaba contento con lo que le había tocado. Y muchas veces nosotros tenemos ese pensamiento y decimos, ¿por qué Dios bendice a aquel y a mí no? Porque Dios le ha placido. ¿Qué respuesta voy a tener yo? Dios le ha placido darle a uno más de a otro. Porque el problema está así que el que hace para sí tesoro, y esto es lo interesante, pongamos atención en esto, y no es rico para con Dios. ¿Qué es ser rico para con Dios? En 1 Timoteo 6:17 dice, y los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en la riqueza, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Una persona que es rico para con Dios, primeramente, es una persona que no pone su esperanza en los bienes materiales. ¿Se la pone en qué? En Dios. Ser rico para con Dios dice, tal vez me pone ahí el versículo del 30 al 32. 12, 30 y 32, por favor. Dice, vamos a leer, porque todas estas cosas buscan la gente del mundo. Todas estas cosas buscan la gente del mundo, o sea, acumular y acumular y acumular riqueza. Dice la gente de este mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Dios sabe la necesidad que nosotros tenemos. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas serán añadidas. Esta es la prioridad de nosotros los seres humanos. Buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Nosotros no tenemos que tener ese afán. Más abajo dice, no temáis manada pequeña, dice, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Que no temamos. ¿Qué es más grande? ¿Las comodidades de esta tierra o el gozo y la alegría que vamos a tener allá en los cielos por toda la eternidad, hermano? Por eso es que, como decimos al inicio, nosotros muchas veces no relacionamos de que hay una vida después de la muerte y que hay un eco que retumba en la eternidad de cómo vivamos esta vida aquí en la tierra para ver si vamos a estar en el cielo o en el infierno. Y esas son las cosas que nosotros a diario debemos de recordar. Que nuestras acciones en esta tierra traen consecuencias. Y va a depender de nosotros aceptar ese galardón que Cristo nos ha ofrecido con amor. Pero para ello, nosotros primeramente lo que tenemos que hacer es poner una prioridad en nuestra vida. Así como en el mundo secular, bueno, si yo deseo ser un arquitecto, o ser un ingeniero o licenciado, yo tengo que poner en prioridad mi educación, prepararme, estudiar, ser un mejor alumno, hacer todas las tareas, proactivo, no ser como dice nuestro Señor Jesucristo, siervo inútil, solo lo que me dejaron los maestros voy a estudiar. No, yo tengo que investigar para ser un mejor profesional porque yo tengo una meta, una misión. Esa es su prioridad aquí en la tierra. Pero hay una supremacía de la prioridad, que la prioridad es alcanzar el reino de los cielos. Y tenemos que construir nuestra vida desde que nacemos hasta que Dios venga o nos mande llamar a su presencia. Por eso es que nosotros, los padres, ¿qué es lo que hacemos con nuestros hijos? Desde muy pequeños les enseñamos esa prioridad. Lo traemos a la iglesia,
le vamos educando, le hablamos de Cristo y vamos a ese niño educando para que cuando vaya a la adultez mantenga esa prioridad. Y lo hacemos porque queremos que nuestro niño crezca, se desarrolle con la prioridad que es que él alcance ese galardón que Cristo nos ha dado. Pero muchos de nosotros perdemos el enfoque en el camino, porque miramos alrededor y la sociedad vive una vida totalmente distinta. Entre más tenés, más valés, dicen. Es tanto que yo he visto así, no sé si será cierto porque lo vi en una de esas series de asiáticas, que hay muchos jóvenes que hasta se matan, porque dicen que no llegaron a alcanzar y no llegaron a ser unas personas profesionales con renombre y no llegan a tener bienes materiales. Entonces ellos se sienten frustrados y hasta mueren. Y para el cristiano no es así. Nosotros, nuestra prioridad es Cristo y tenemos que confiar en nuestro Padre Celestial. No seamos presas, hermano. ¿Han escuchado la palabra presa? Son reservorios de agua que se recogen y con el tiempo, según las necesidades, se va soltando esa agua para cubrir las necesidades futuras. Se acumula el agua y en la escasez de esa agua se va liberando al suave. Y esto es lo que quería hacer este rico, ser presa. Pero más lo que él no sabía, que se estaba haciendo presa, pero del enemigo. Porque él decía, voy a tener una vida tranquila, pasiva, y todos los bienes que logré acumular, los voy a ir soltando, los voy a ir liberando y los voy haciendo. ¿Por qué? Porque él estaba confiado en sus propias fuerzas. Y nosotros tenemos que ser ricos para con Dios. Porque ¿cómo bendice Dios al pobre, hermano? ¿Cómo bendice Dios al pobre? Con las bendiciones de las otras personas. Si a mí me da, yo tengo que tener, si yo tengo cubrir mis gastos y veo a qué hermano le puedo ayudar, a este hermano, miro que tengo una necesidad, al otro, porque nosotros, nuestra vida no es ser presa, nuestra vida es compartir de las grandes bendiciones que Dios nos ha dado. Dice que nosotros debemos de ofrendar conforme a nuestro corazón, no por necesidad, dice. Porque yo veo ese presupuesto y comienza a decir el hermano Collado, si yo doy 50 pesos, yo creo que vamos a alcanzar. No, hermano. El mandamiento es conforme hayamos prosperado y conforme mi corazón. No por necesidad. No, yo no voy a dar para cubrir una necesidad, en el caso del ofrendar, no, según Dios me haya prosperado, porque si yo no doy conforme yo haya prosperado, me estoy volviendo como este rico, presa. ¿Y por qué no doy? Porque mi corazoncito, quiere decir que hay una alarma, porque mi corazoncito está pegado a los bienes materiales. Mientras que cuando yo suelto, eso quiere decir de que mi corazón no está allí. Una alarma, hermano, es ahí cuando nosotros, ¿dónde está tu corazón? Dice. Si a mí me cuesta ofrendar, hermano, tengamos cuidado, hermano. ¿Dónde está posiblemente nuestro corazón? Dice, más adelante habla acerca, dice que tesoros en el cielo, no en la tierra. Y hacer tesoros en el cielo es hacer buenas obras, hermano. Con nuestras bendiciones que Dios nos ha dado, hay que bendecir a los demás. Pero nosotros tenemos que enfocarnos, hermanos, en esa prioridad, que es alcanzar la vida eterna. Como le decía anteriormente, no es malo ser rico, porque dice así, los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en la riqueza.
Así que no es malo tener dinero. Si Dios te bendice, pues está bien. El problema es de que tenemos que reconocernos que nosotros somos administradores y en cualquier momento Él nos va a demandar, vení, yo te di esto, vení para acá, dámelo. Te di que te compartí mucho y mira que nadie le ayudaste, venga. Por eso es que los bienes son inciertos, porque hoy tenemos, mañana no, porque no son nuestros, son de Dios. Y Dios va a demandar si los vamos a necesitar, sí o no. De nosotros depende, hermano. ¿Dónde va a estar nuestra alma después de la muerte? Porque hay un eco, hermano. Nuestra vida no se acaba cuando entregamos el Espíritu. Hay un eco. Y debemos pensar, analizar todos los días. ¿Estoy preparado yo para que venga Dios y venga a pedir mi alma? ¿Seré como ese rico necio, haciendo planes a diestra y siniestra y no diciendo las dos palabras, si Dios quiere y si Dios lo permite? Este señor no tomó en cuenta a Dios para nada en sus planes. Entonces nos volvemos necios cuando nosotros hacemos planes sin involucrar a nuestro Dios. Debemos analizar, esto es serio, hermano, esto es serio. No creamos que es algo pasajero, no, va a depender cómo vas a estar en la eternidad. Dice nuestro Señor Jesucristo, tengamos miedo a quien que pueda matar nuestro cuerpo y mandar el alma al infierno, hermano. Por eso es la preocupación de nosotros, de los ancianos, de toda la congregación, de que estemos aquí, que escuchemos la palabra para que tengamos más argumentos y más conocimiento en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestro corazón y nos ayude a tomar decisiones. Porque muchos de nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Pedimos dinero, pero no pedimos sabiduría. Ahí que tengo esta necesidad, Dios, consígueme para cubrir esta necesidad, pero no pedimos para cubrir la necesidad, pero a la vez sabiduría, porque la sabiduría es hacer la voluntad que Dios quiere que hagamos. Esa es sabiduría, hacer la voluntad que Dios quiere que hagamos. Así que esta es la reflexión de esta preciosa mañana. Que vivamos una vida de prioridad y la prioridad es alcanzar el reino y su justicia y por promesa, porque Dios nos lo dice que lo demás viene por añadidura. Así que no nos preocupemos, hermano. Dios va a proveer. Pongamos la confianza en el proveedor y parte que el Señor les bendiga. Amén.